Durante la última década se ha avanzado de manera notable en el acceso a la educación en general, y más específicamente en el caso de las personas con autismo. Sin embargo, en el 2020, cuando la pandemia del COVID-19 se extendió en todo el mundo, la mayoría de los países anunciaron el cierre temporal de las escuelas, lo que afectó a más del 90% de los estudiantes en todo el mundo. La interrupción del aprendizaje causada por la pandemia ha revertido años de progreso y ha exacerbado las desigualdades en la educación. Muchos estudiantes con autismo se han visto especialmente afectados de una manera desproporcionada a causa de la interrupción de sus rutinas, así como por los servicios y apoyos de los que dependen. La Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante su resolución A/Res/62/139, designó el 2 de abril como el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, que se observa a partir del 2018. Se puede definir al autismo como una afección neurológica permanente que se manifiesta en la primera infancia, independientemente del género, la raza o la condición social y económica. Los principales síntomas son las deficiencias persistentes en la comunicación y la interacción social, y patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. A continuación, en Soluciones, hablaremos del Día Mundial de la Concientización sobre el Espectro Autista. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto de reencontrarnos nuevamente aquí en Soluciones, en donde pretendemos justamente eso, llevar soluciones a los problemas del día a día, a los problemas que la vida nos va poniendo enfrente. Y yo creo que hoy el tema realmente vale la pena. Vale la pena escucharlo, vale la pena asimilarlo, vale la pena sentirlo, vivirlo, porque estamos hablando de un problema latente, un problema que ha ido increciendo en el mundo en los últimos años, y me estoy refiriendo al espectro autista. Y para ello tengo el gusto de recibir aquí en el programa, fíjese usted, al psicólogo Rubén Montiel Ábrego. ¿Cómo estás, Rubén? Bienvenido. Mucho gusto, muy bien. Mucho gusto. También está conmigo el maestro en lenguaje, Víctor Raúl Cadena Calderón. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias. Y tenemos a Araceli González Castañeda. Ella es abuelita de un joven con espectro autista. Y bueno, yo creo que este es un... No, gracias a ustedes por haber accedido a venir al programa, porque decía yo, el poner el problema del autismo sobre la mesa, me parece que es ya un gran paso. Así es. Ya un gran paso para de inclusión, de concientización y de darles a las personas que están justamente en este espectro, en esta condición, una vida mejor, y darle también a las familias que tienen que lidiar con esto más herramientas, más formas de comunicarse con ese ser querido que está ahí adentro. Así es. ¿Sí? Entonces, bueno, a mí me gustaría mucho que empezáramos por el principio. Primeramente, hablar de qué es el autismo y de qué manera, digamos que está catalogado en sus diferentes profundidades, vamos a decir. Okay. Adelante, por favor. Bueno, el autismo, existen muchos autores que lo definen. Por ejemplo, Gottstein lo puede definir como una desintegración neuronal. Ribéry marca 4 principales estados en los que se puede desregular, no obtiene regulación, pero en el que nos basamos regularmente es en el del Manual Diagnóstico para los trastornos mentales, que es el DSM-5, lo cual marca algo más comportamental. Ajá. En este caso sería la comunicación social, lo que se ve afectado, así como las conductas estereotipadas o las conductas restrictivas. Son las 2 principales esferas que afecta o que tiene el déficit del autismo. En esta primera que tú dices de
este problema de comunicarse con el exterior. Así es. Yo entiendo que el autista está adentro, razona, piensa, pero no puede exteriorizar esta parte y no puede a la vez asimilar lo que viene de afuera hacia adentro. ¿Es un poco esto? En esta parte de la comunicación hay una cuestión que se llama teoría de la mente. Sí. Esta se refiere a que nosotros tenemos la conciencia de que la persona que tenemos enfrente tiene una idea, o tiene alguna idea, o tiene ideas dentro de su cabeza. Sí. Esta teoría se ve afectada en los chicos con autismo, por lo cual no existe esta intersubjetividad en la comunicación. Muchas veces, ya no se habla de niveles de profundidades, pero sí de niveles de apoyo. En los niveles más profundos, pues no existe esta comunicación, ¿ok? No existe esta conciencia de que la otra persona tiene una idea y de que puede tener una conversación conmigo o que puede interactuar conmigo, sino simplemente son conductas en las que ellos intentan conseguir algo o simplemente nos indican cualquier cosa, pero no una intersubjetividad. Muy bien. Alguna vez en una entrevista justamente una persona me decía que el espectro autista uno lo podría como dibujar, si se pudiera, como un transportador, ¿sí? Sí, es un transportador, ¿Un abanico? ¿verdad? Un abanico. Un abanico. Como un abanico, Un abanico. sí. Y que en esa primera parte es donde se encuentra el síndrome de Asperger, Okay. que sería la fase o digamos la profundidad más ligera, leve del espectro autista. Y ahí, conforme va corriendo hacia la derecha, va siendo más profundo, va siendo más severo. Así es. Actualmente ya no existe el término Asperger. Es simplemente trastorno del espectro autista y es un espectro por lo mismo, ¿no? Porque puede caer en diferentes lados. ¿Por qué es un trastorno? Porque es un neurodesarrollo atípico, ¿ok? Eso significa la palabra trastorno. Espectro quiere decir que en las dos esferas, como es la comunicación social y las conductas estereotipadas, nuestro niño puede estar en cualquier lado. Puede haber un niño con muy poca comunicación social, pero que se comporta muy bien. O puede haber muchos comportamientos fuera de lugar, pero que tiene una comunicación con la que puede establecer una conversación. Pero entonces, para efectos de diagnóstico, por ejemplo, ¿no se establece ya este niño tiene menos o el niño tiene más? Se establecen niveles de apoyo. Existen tres niveles de apoyo. Hace rato. Tres niveles de apoyo, pero ya no se ocupa como profundidad de autismo, sino como requerimientos de apoyo para el niño y vienen marcados en el DSM-5 qué es lo que requieren cada uno de estos. Muy bien. Hay, digamos que signos que puedan alertar a los padres desde los primeros meses, desde los primeros años, de que el niño está padeciendo este espectro autista. Te lo pregunto porque entiendo que esto es un poco como el síndrome de Down y con todas estas condiciones que mientras más pronto se atiendan, los resultados van a ser mucho más claros. Así es. Así es. Sí existen cuestiones que podemos ver exactamente con los déficits centrales que existen en el autismo. Cuando tenemos un niño muy pequeño que no tiene miradas de referencia, que no realiza la imitación de la sonrisa con nosotros como padres, son algunos síntomas de alarmas en los que no existe precisamente la intersubjetividad de la que platicábamos antes. O sea, en lo primero que mencionaste de la mirada, es un niño que no establece contigo un contacto visual. Y no hay una respuesta. Si yo me río con un niño, normalmente con un bebé de 3 a 4 meses, el niño me devuelve la sonrisa. Es correcto. Cuando no la hay, puede ser alguna alarma. Cuestiones ya cuando son más grandes, problemas en la comunicación, cuestiones de poca flexibilidad a los cambios. Cuando hay algún cambio, ellos reaccionan con estas conductas de manera alterada. O sea, lloran, patean, Así es. se golpean. Puede haber diferentes reacciones. Como le decimos, es un espectro, entonces cada niño realmente tiene sus respuestas. Pero bueno, entre todas estas podría haber... En general alguna. podrían ser unas como estas de molestia, en los que él trata de bajar su ansiedad. Muy bien. Tenemos un niño, los papás, generamos una serie de expectativas cuando estamos embarazados y que hay hasta quien dice, quiero que tenga los ojos azules de mi abuelito y la nariz de mi bisabuelita y que sea rubio, moreno.
generamos expectativas, aunque no lo queramos. Cuando tenemos al bebé y esas expectativas no se cumplen por el caso que sea, hay como una especie de duelo. Así es. ¿Qué hacer en estos casos? En este caso se tiene que trabajar con las familias en la cuestión de la aceptación. Primero que nada tenemos que aceptar esta condición de nuestro niño, ya que es un trastorno. Esto lo va a tener durante toda su vida. Si no se cura. No se cura, no se cura. Es un trastorno y es que lo va a tener durante todo su desarrollo. Entonces, concientizar a los papás, informarse más que nada de cómo deben tratar o cómo podrían ayudar a su hijo para que tenga un desarrollo o un desarrollo con calidad de vida. Claro. Decía yo al principio del programa que tenemos a una abuelita que ha estado muy de cerca con su nieto y ahora nos va a ir a platicar más claramente acerca de su vida y de la de su nieto y de sus familiares. La señora Araceli González Castañeda. Araceli, bienvenida. Gracias. A ver, Buenas tardes. Cuéntame, ¿quién es tu nieto que tiene espectro autista? ¿Cuántos años tiene? Hazme un panorama general. Un panorama. Bueno, actualmente mi nieto se llama Carlos Eduardo. Él es un joven que tiene 17 años. Sí. Él es espectro autista, es autista. Pero cuando él nace, notamos algo, como dice el maestro, el psicólogo, ciertas características en él que eran diferentes. ¿Cómo a qué edad fue esto? Esto lo notamos desde bebé. Bebé como que... Como de 8 meses, 6 meses, porque de acuerdo a su desarrollo, a esa edad, un bebé ya se sienta, ¿no? Sí, entonces, claro. él no lograba el estar sentado, lo teníamos que rodear con almohadas. Y aún así se iba de lado, ¿no? Entonces dijimos, algo no está bien, ¿no? Entonces, aún sabiendo que se le había hecho el examen del tamiz, arrojaba que había sido un niño, pues, bien calificado, ¿no? Ajá. Entonces, pues, él siempre ha estado atendido con pediatra en aquel tiempo, hasta que el pediatra nos indicó, le hizo una medición en su contorno de su cabeza y nos comentó que tenía 1 centímetro más grande, ¿no? La cabeza. La cabeza. Entonces ahí fue cuando él nos sugirió pues que lo atendiéramos, ¿no? O sea, neurológicamente, hacer una serie de estudios tremendos. Se le hizo un mapeo, una resonancia magnética, bueno, infinidad de estudios. Entonces ahí fue cuando nos dimos cuenta que él tenía un problema neuronal, ¿no? En su cabeza, ¿no? Y el doctor le dio un tratamiento. Y bueno, así pasó el tiempo y él, notamos que fue un poco más, se atrasó un poco en su caminar, en su desarrollo. Iba haciendo lo mismo que otros niños, pero más lentamente. Más lentamente, exactamente. El hablar no tenía buena comunicación. ¿Podía hablar? No. Luego pensamos que tenía un problema auditivo porque le hablábamos y le decíamos, le hablábamos por su nombre, ¿no? Y él no volteaba a vernos. Ok, pensaron que era sordo. Entonces dijimos, es sordo, ¿no? Ok. Pero no, como dicen, no le interesaba interactuar. Es que Él vive en su adentro, mundo, ¿verdad? exactamente. Pues más que tener su mundo es esta parte que comentábamos de la teoría de la mente. Ellos no hay esa conciencia de que la otra persona pues también tiene pensamientos y también quiere expresarme, también quiere interactuar conmigo, sino que de una manera más instrumental yo consigo las formas en el entorno en el que me desarrollo. Pero ellos sí tienen pensamientos, ellos sí están razonando, ellos sí saben lo que quieren, ellos sí saben a dónde ir, o sea, sí tienen esa actividad mental. Así es, así es. Ahora, aquí me llama la atención algo porque nunca lo había oído. Hay una relación entre lo físico
y lo neuronal, lo mental. Ella está hablando de que su nieto tenía 1 centímetro más de circunferencia en la cabeza. ¿Suele pasar esto? Este caso no lo había escuchado, pero todo viene de la parte de la integración neuronal. Nuestro cerebro es el que controla el movimiento, es el que controla el lenguaje, es el que controla el crecimiento. Claro. Entonces, si hay una afectación o una desintegración, pues obviamente va a haber un neurodesarrollo atípico, que es lo que marca el autismo, o sea, en este un caso. desajuste. Así es. Muy bien. Exactamente. Bueno, entonces, ya para esta etapa en que tú me estás hablando, ¿el niño ya estaba diagnosticado como autista? No, todavía no. ¿De cuántos años estamos hablando ya? Él cuando nos dan el diagnóstico, ya tenía aproximadamente 7, 8 años. O sea, ya grande. Sí. Entonces ya habían ustedes pasado recorrido. por el otorrino. Pasamos con el otorrino, pasamos con el traumatólogo, porque como no tenía ¿Fuerza? Ajá. Entonces fuimos hasta con el traumatólogo para que le hicieron una serie de estudios en su cuerpo para ver cómo estaban sus huesos. Entonces hicimos mucho el recorrido para llegar al diagnóstico. Siempre se atendió desde pequeño. Fíjate, Araceli, por eso es tan importante que usted vea este tipo de programas, soluciones, porque justamente, como siempre se lo digo, ponemos las soluciones en la mesa. Yo estoy segura que hay en este momento, no solamente en el mundo o en México, sino en Veracruz, particularmente en Jalapa, matrimonios o parejas o madres o padres que están viendo un hijo que tiene un problema, pero que no saben qué hacer y empiezan en este peregrinaje que hace perder dinero, hace perder lo más importante, que es el tiempo. Así es. Entonces, si usted detecta algo de lo que aquí se está hablando en su bebé, en su niño, pues empiece a pensar que puede ser autista y no se acaba el mundo. Eso es lo más importante, porque hay centros que ayudan, como el CAM, que ayudan a los niños con autismo, con personal especializado, como es tu caso, como es el tuyo, maestro, en que se les apoya en lo más posible, se orienta a los padres, con el fin de que los niños no se van a curar, pero la convivencia puede ser mucho más llevadera. La calidad de vida. La calidad de vida, tanto en la familia como del niño o de la niña involucrados en el espectro autista, pues será mucho mejor. Entonces, vámonos un poco con cómo se trata a un niño o niña con el espectro autista para que pueda desarrollar el habla, la comunicación, que ya de por sí es complicada en ellos. ¿Qué se hace, maestro? Sí. Dentro del espectro autista tenemos una diversidad de indicadores, de características, por eso decimos que es un espectro, ¿no? Sí. Dentro de este espectro vamos a encontrar niños que sí tienen una producción de habla, sí nos podemos comunicar a través de palabras, pero ahí también va a haber chicos que no van a generar esta comunicación a través de palabras. Sí. Solamente a lo mejor con algún sonido, algún gruñido, o me pego. Tengo que pegar, tengo que jalar, tengo que comunicar. Dentro del espectro autista, una de sus mayores dificultades es la interacción social. Sí. No sé cómo relacionarme con mi mamá, con mi papá, con mi abuela. No sé cómo generar ese vínculo de mamá, quiero agua, papá, quiero comer. Entonces lloro. Tengo que comunicar, ¿no? Y obviamente esta dificultad se va a ir siendo más severa conforme vayan pasando los años. Por eso es muy importante que desde muy pequeños, si empezamos a observar estas características, porque se puede confundir el espectro autista, y lo comentábamos hace un momento. Dentro del espectro autista se puede confundir, a lo mejor es sordo, a lo mejor es un chico que con una discapacidad intelectual, a lo mejor es un chico que no me está comprendiendo lo que le estoy diciendo, y obviamente los papás empiezan a decir, ¿es sordo? No, se me hace que va por acá, ¿no? A lo mejor un síndrome raro, a lo mejor otro síndrome más raro, ¿no? Empezamos a hacer muchas conjeturas, y me imagino que le pasó a la señora Araceli, pero ya cuando se llega con un neurólogo, que se hacen estudios y pruebas y demás, decimos, con razón. Por eso es el autismo, ¿no? Dentro del autismo podemos encontrar muchas características diferentes, cada niño es distinto.
tanto se puede presentar en niños como en niñas. Y cambia mucho. Ahorita actualmente podemos observar el autismo en niñas y son conductas y comportamientos completamente distintos. ¿Hay más niños que niños autistas? No. ¿O no hay una estadística? Hay estadísticas. Se detecta mucho más fácil en niños que en niñas. Las mujeres, por los cromosomas XX, tienden a compensar estos déficits centrales del autismo, teniendo más habilidades de desarrollo social, de comunicación y en estas cuestiones. Entonces, por eso es más difícil de detectar en mujeres. En mujeres. Así es, por eso existen los índices de más niños, por ejemplo, con autismo. Realmente, yo creo que está el parejo, pero la cuestión es la detección en mujeres. Ok, bueno. A ver, Araceli. A los 7, 8 años, por fin dan con el diagnóstico. Autismo. Autismo. Bueno. ¿Cuánto apoyo necesitan? ¿Lo dije bien o cómo es? ¿Autismo? No, pero ¿cómo dices? ¿Trastorno del espectro autista? No. Yo dije profundidades. Los pero niveles ahora- de apoyo. Los niveles. a ver, ¿qué nivel de apoyo necesita tu nieto? Él nos dan el diagnóstico que tiene un nivel medio, ¿sí? Dos. Y a O sea, ¿dos? 2. 2, ajá, es medio 2. Y entonces a partir de ahí se empieza a trabajar con él, porque aparte de esto tiene situaciones que presenta, llamémosle problemas sensoriales, ¿no? Sí. Entonces sí se le agudiza más. ¿Cómo qué? Por ejemplo, no soporta los sensoriales, todos los sentidos, ¿no? Él le afecta muchísimo, es hipersensible al ruido. Al ruido, Entonces, eso es bien importante, tratar esa parte, sobre todo porque cuando se enfrenta a salir, que hay que ir a ciertos lugares, pues afuera hace mucho Sí, los ruido. coches, los claxon, la Exactamente. gente, el caminar. Todo eso, ¿no? Entonces, nosotros optamos por ponerle protectores auditivos que Ajá. ocupan en las compañías o personas que trabajan. Sí, Ajá, tapones. tapones, ¿no? Entonces, eso aminora un poco el malestar a él. O sea, se van haciendo uno de mañas, ¿no? Exactamente, va uno aprendiendo Claro. a suavizar el contorno de él, ¿no? Qué es lo que le afecta, ¿no? Entonces, también el otro problema sensorial que él presenta, las etiquetas de la ropa, ¿no? No nos habíamos percatado, entonces a quitarle todas las etiquetas. Yo he de ser autista porque fíjate que yo no lo soporto las etiquetas. Ajá. Luego la tela de la ropa. Él le llamaba la atención cierta ropa y se le compraba. Y él feliz, pero ya cuando se la ponía, ya no la quería, ¿no? Entonces, esa parte también a veces se quitaba la ropa y póntela, ¿no? Y el estar, ¿por qué, no? Entonces, bueno, uno va aprendiendo a muchas cosas, claro, con la ayuda de los maestros, de personas especializadas, los psicólogos, todas estas personas lo van guiando a uno. Y eso es lo importante de los CAM. Exactamente. Que tienen un equipo que es hace un equipo. una atención Así es. integral. Y hoy en día, Sí. ya hay mucho donde buscar, porque hace 17 años no lo había o no lo conocía. Fíjate que yo conozco a Mauricio, un joven con espectro autista. Él, aunque ya no se use, bueno, tengo que decirlo porque así fue diagnosticado como Asperger. Y lleva una vida, pues yo diría que plena dentro de su condición, ¿no? Él trabaja, él puede desplazarse en la calle. Claro, hay cosas que sí lo ponen mal, pero su mamá hizo muchos estudios, Leticia Colina, a quien le mando un saludo muy cariñoso. Al darse cuenta que tenía un hijo con espectro autista, empezó a estudiar, y a estudiar, y a estudiar, y se volvió, pues ahora da hasta cursos, talleres.
Así es. Entonces fundó aquí un lugar precisamente para estos niños y bueno, pues ha dedicado ya su vida a eso, ¿no? Con la experiencia. Sí, exactamente. Uno va adquiriendo experiencia de cómo llevar esa situación para apoyarlos a ellos, para que ellos tengan una mejor calidad de vida. Así es. No exponerlos o hacer que hagan algo que a ellos les está afectando en la interacción o en la comunicación, ¿no? Entonces, sí es importante saber bien el diagnóstico, repito, ¿para qué? Para empezar a trabajar más con ellos. Muy bien. Cuando ya el papá, la mamá, llegaron a la conclusión que el bebé tiene algo, que no es, no el comportamiento o el desarrollo no está siendo lo normal que debería. ¿Cuál dirías que es el primer paso? ¿Hacia dónde ir? Pues el primer paso es ir con expertos en el tema para que haya un diagnóstico. ¿Pero expertos a quién te refieres? ¿A un pediatra? ¿A un neurólogo? En este caso, el diagnóstico de autismo se hace en grupo, con maestros de lenguaje, con psicólogos, con médicos. No, pero yo me estoy refiriendo a una etapa previa. Es decir, ya tengo aquí a mi bebé y veo que algo no anda bien. ¿Hacia dónde voy? Ok, hay que informarse. Yo creo que lo más importante es informarnos. Si nosotros creemos que puede presentar autismo, hay que informarse, tener toda la información. Yo tengo una frase que es entender para atender. Tú no puedes atender algo si no lo entiendes. Claro. Entonces, primero informarnos y ya después, en base a lo que nosotros observemos, pues llevar con el especialista que requiera. Muy bien, entonces ya yo vi que mi niño no está teniendo un comportamiento normal o un desarrollo normal. Entonces, bueno, tratar de informarme. A lo mejor el propio pediatra puede canalizar, ¿no? O sea, a ver, doctor, yo estoy viendo esto, usted para dónde me dice que tengo que jalar, ¿no? Exactamente. Y en ese sentido, pues ir como ustedes fueron haciendo, como acotando. Sí, ¿no? agotando todas las instancias de ver qué era lo que él tenía, ¿no? Aunque a ustedes les llevó muchísimo tiempo. Sí, bastante, porque 7 años. Ajá, porque le repito, anteriormente no era muy común o la gente que uno acudía no hablaba mucho del autismo, ¿no? ¿Cómo se hace para establecer este vínculo entre maestro y alumno? Con un alumno justamente que tiene ese problema de comunicación. ¿Cómo lo haces? Sí, bueno, para lograr conectar, es algo bien importante. El lenguaje no se puede enseñar en chicos con autismo. El lenguaje se conecta. Es decir, a través de esa interacción social que vamos a establecer con el niño, es como vamos a ir eliminando esta dificultad, donde el niño está aparentemente en su mundo, está desconectado. El niño hace lo que él puede y él lo ejecuta de manera independiente, en el sentido de, yo quiero un juguete, voy y lo agarro y lo aviento o lo tiro, sin tomar en cuenta a la otra persona. Entonces, dentro del CAM, lo que nosotros generamos es un ambiente estructurado. Antes de también retomar estos elementos, es importante que como papás empiecen a modificar ciertas condiciones dentro de la casa. Si yo veo que mi hijo no genera una comunicación, no me grita, no me dice una palabra, entonces tengo que generar esa necesidad para comunicarme. Si quiere la leche, bueno, a lo mejor la voy a alejar un poco más para que él intente con su mano y empiece a gritarme, o el dame, o el ame, o el alguna aproximación del habla. Si no hay esta situación de producción de habla, podemos empezar a establecer otras formas de comunicarnos. Una de ellas, y que actualmente lo estamos implementando dentro del CAM 68, es el método PECS. El método PECS es una forma de intercambiar imágenes y entrenar al niño y generar una comunicación integral, una interacción social que nos permita obtener algo que yo quiero. Si yo quiero la leche o quiero un chocomil, a través de una imagen del pictograma, que es un pictograma, una imagen concreta del chocomil, te la entrego y ahora sí te voy a dar el chocomil. Permite esa interacción, una comunicación funcional entre el niño, la persona y el objeto o la situación o lo que se necesite por parte de él. O sea, el lenguaje sería entonces aquí visual. Visual,
nos vamos a apoyar mucho de la parte visual, porque si no tenemos una comprensión o una interacción de manera verbal, podemos ocupar las agendas, un apoyo visual, o sea, una estructura, una rutina, donde primero vamos a empezar a cantar, luego vamos a comer, luego vamos a guardar, no sé, diferentes acciones. Y a través de esta secuencia de manera visual, le damos la información al niño de lo que necesita saber, de qué inicia, qué sigue, qué finalice, qué continúa haciendo de manera secuenciada. Claro. Dentro del autismo, muchos de los chicos requieren esta estructura. Una estructura me refiero a una actividad organizada, donde el niño sepa que primero vamos a cantar, después vamos a leer un cuento y al final vamos a jugar con tu juguete de Buzz Lightyear, lo que más te guste. Esta secuencia le va a permitir al niño generar una rutina de trabajo, permanecer, iniciar y finalizar actividades, comenzar a interactuar con la persona, respetar un entorno, es cuidarlo, cuidar mucho esa interacción, aunque sean actividades muy pequeñas, muy breves, pero que sean efectivas. A lo mejor no logramos las 3, pero logramos una, logramos cantar y logró guardar los instrumentos. Eso va a ser nuestro objetivo y va a ser increíble, va a ser lo mejor que pudimos haber hecho porque se generó esta interacción donde yo estoy cantando, te estoy observando, a lo mejor te estoy empezando a pedir las cosas, estoy guardando, inicié y finalicé una actividad. Okay. Dentro del autismo, la comunicación es un factor determinante. Puede existir una comunicación de manera verbal, pero esta comunicación también de manera verbal va a estar limitada, porque muchas de las veces observamos a chicos con autismo que se comunican en tercera persona, ¿no? Jorge quiere comer en lugar de yo, ¿no? María quiere ir al cine, ¿no? Entonces, este tipo de comunicación es una comunicación funcional. Se tiene que trabajar mucho porque tenemos que generar una rutina de trabajo, tenemos que generar esta interacción, estas habilidades críticas de la comunicación que están basadas en el esperar, en pedir ayuda, iniciar y finalizar actividades, el saber cómo interactuar con la otra persona. Pero también tenemos estos chicos que no hay habla, donde no hay un lenguaje de manera verbal. Por lo tanto, requerimos un apoyo visual, como es un pictograma, como es una imagen, donde te la entrego y obtengo algo. Entonces, tenemos que abrir esta oportunidad para comunicarnos, donde no solamente de manera verbal es como nos vamos a comunicar, sino también a través de una imagen. Lo que decíamos hace un rato, o sea, como ir haciendo como mañitas, como Sí, pequeños, o sea, experimentar con una cosa, con la otra, y a lo mejor lo que funciona con uno no funciona con el otro. Así ¿no? es, claro. Pero bueno, ir probando, ir probando. Ciertamente, y yo creo que todos estarán de acuerdo conmigo, que en la educación actualmente se han perdido mucho los límites entre padres e hijos, ¿no? Ya los papás, a veces hay niños que regañan a los papás, ¿no? Y no papás que ponen en su sitio a los hijos. Pero bueno, eso es en términos generales. Pero en el caso particular de los niños con el espectro autista, al parecer necesitan como una estructura muy clara y esto va a ayudar muchísimo tanto a la familia como al propio niño, ¿no? Háblame un poco de esto. Ok, este es por la cuestión de la flexibilidad que se ve afectada en los niños con autismo. Se les hace muy difícil luego cambiar de actividades o que algo que no esperaban cambie, entonces buscar la solución para esto es lo que se hace muy difícil. En esta parte de flexibilidad, ¿cómo podemos ayudar nosotros? Yo creo que primero que nada el papá tiene que conocer muy bien al niño. Como comentábamos ahorita, tiene que conocerlo y tiene que interactuar mucho con él en la parte social para irlo guiando y que pueda él ampliar esta gama de flexibilidad. Muy bien. Que conozco a un niño, un jovencito ya de 14 años que tiene espectro autista y que tiene una maestra sombra desde hace varios años. Háblame de esta figura. Ahí, bueno, va a depender del requerimiento que tenga el niño. En esta cuestión hay que ver por qué tiene la maestra sombra, cuál es el problema, el aprendizaje o la conducta. Entonces, a veces se destina a una persona para que esté apoyando todas estas cuestiones, ya sea de aprendizaje o de conducta, y regularlas dentro del aula. ¿Le puedes explicar al público qué hace una maestra sombra? Pues una maestra sombra está, digamos que en atención individualizada con el niño dentro del salón de clases, apoyando los aprendizajes. En la casa. Hasta en la casa también. Ajá. Apoyando los aprendizajes que sean tanto en la escuela como en la casa, pero ella está dedicada al niño, en este caso. Muy bien. ¿Han incrementado los casos de espectro autista en los últimos años? Yo creo que más que los casos, se han detectado los casos. Ha habido más diagnósticos. Hay más información en este momento, hay más conocimiento por parte de la sociedad y se dirige realmente a una evaluación para detectar autismo.
lo que antes yo creo que se confundía tal vez con otros trastornos. A lo mejor decías, ay, ese niño qué raro, Así ¿no? es. O ese niño no oye, ¿no? No oye, ajá, exactamente. O sea, se confundía con otras cosas. Así es, sí, Como que ahorita ya se tímido. está, exactamente, y ahorita con más información se están detectando los casos de autismo. Cuando los casos son detectados a tiempo, cuando la atención es la adecuada, ¿a qué se puede aspirar con un niño con espectro autista? Por ejemplo, hablabas de 1, 2, 3, en grado 3. En grado 3, bueno, pues que vaya, que vaya derrumbando estas deficiencias principales del autismo y que vaya avanzando en estos pasos, ¿ok? Por ejemplo, si están en un grado 3 de comunicación social, vamos a trabajar en la comunicación social para que haya la parte pragmática, para que pueda establecer una conversación y va a ir avanzando en los niveles de apoyo. Va a ir, bueno, descendiendo en este caso, ¿no? Del 3, vamos a irlo bajando al 2 y luego al 1. Fomentando en él habilidades para el desarrollo de lo que detectemos que tenemos que trabajar. Ahora, en el caso, por ejemplo, del CAM, ¿cómo es? El niño va a otras escuelas, el niño se pasa el día en el CAM. ¿Cómo es la atención que le dan? Puede ser de manera que esté escolarizado, que asista al CAM de lunes a viernes, asista toda la tarde, o puede asistir de manera complementaria. Es decir, en la mañana, nosotros somos turno vespertino, en la mañana el chico asiste a una escuela regular, a un preescolar, a una primaria, a una secundaria, y por la tarde él asiste al CAM para la parte específica. A la parte específica, de apoyos específicos, me refiero a apoyos de lenguaje y comunicación o apoyos de lectoescritura. O sea, donde más fallas tiene. Donde hay más dificultades. Sí. Asiste a lo específico. La ventaja de los chicos que asisten a apoyo complementario es que en la mañana tienen esta interacción social de manera cotidiana, con otros chicos neurotípicos de su grupo, de su edad, y con maestras. Una gran ventaja del que convivan con otros chicos es que sean flexibles al saber que no todo está cuidado, porque es una realidad. No todo va a estar cuidado en su ambiente, sino que en la mañana va a poder experimentar situaciones diversas. Desde que el niño Se va a lo a tener mejor... que enfrentar. Sí, lo va a enfrentar. Desde que el niño a lo mejor vea que alguien más lo vio feo, o que alguien más lo está apoyando, o que sí te coloco la agenda visual, o no te coloco la agenda visual. Son situaciones de la vida diaria, pero estas situaciones de la vida diaria van a permitir al chico ser más resiliente, el lograr ir derribando estas dificultades, obviamente con apoyo siempre va a ser mucho más fácil, pero estas dificultades le van a permitir, son experiencias de aprendizaje. Oye, y que también ayudan a los otros niños, ¿no? Al resto de los niños en este asunto de la inclusión, Así es. de la empatía. Dentro de la inclusión, y es algo muy importante, hay que tener claro y dejar muy, muy claro que inclusión no es igual a educación especial. Sí. La educación especial no significa únicamente inclusión. Síndrome de Down, autismo, diferentes síndromes, discapacidad intelectual, no es educación especial, no es inclusión. La inclusión es para todos los chicos, para chicos con una dificultad en cuanto a alguna enfermedad específica, chicos de bajos recursos económicos, chicos de diferentes etnias, todos los chicos, todos, ¿no? Entonces, es bien importante que como maestros de primaria, de preescolar, de secundaria y demás, bachillerato, tengamos claro que la inclusión nos toca a todos. Ahora, dime una cosa, ¿qué tanta apertura han notado ustedes en el sistema escolarizado normal hacia estos niños? Recién hablábamos con niños con síndrome de Down, es más, vino una chiquita muy linda que, bueno, ya va a la escuela normal y eso le ha ayudado muchísimo, pero encontró, después de varios recorridos, una escuela con esa apertura, con el apoyo de los maestros y bueno, pues eso la ha hecho que se supere muchísimo. En el caso de la experiencia de ustedes, ¿cómo han encontrado esto? Bueno, a mí en lo personal, o sea, mi familia, en cuanto a Carlitos, es algo favorable, muy favorable que esté en un CAM, porque él desde que estaba pequeño siempre ha venido en escuelas regulares, oficiales, con apoyo en aquel tiempo de USAER. Entonces, ahí nada más iban adecuando algunas actividades con él, ¿no? Pero sí le fue favorable. Okay. Pero independientemente de esto, el estar en un CAM es mucho mejor para nosotros porque
Él ha desarrollado otras habilidades, ya ha aprendido algunas deficiencias por ahí pequeñas que tenía y ya interactúa un poco más. En este caso, como tu nieto, ¿van en la mañana y en la tarde o solamente van en la tarde? Él va en la tarde. ¿Qué hacen con él en la mañana? En la mañana trabajamos con él en casa. ¿Qué hacen? Él tiene sus actividades, como decía el maestro, todo es con horario, o sea, se establecen horarios, se levanta, él es independiente. Ajá, ¿se levanta a qué hora? Se levanta muy temprano, a las 6:30 o 7 de la mañana, se levanta, él elige la ropa que deseas, él se cambia, baja a hacer su desayuno. ¿Él hace su desayuno? No, perdón, se le da el desayuno y pues ahí ya empieza la actividad con él. Él pide que quiere trabajar, porque además tiene trabajo en casa con cuadernillos que lo apoyamos. ¿Tiene un platillo favorito? Sí, el mole. El mole. ¿Y cómo lo pide? Quiero mole. O sea, porque él habla. Él habla. Él habla. Le cuesta trabajo algún vocabulario complicado, ¿no? Nosotros siempre hemos tratado de hablar con él con palabras sencillas que nos entienda, y él entabla un diálogo. Algunas palabras le cuesta trabajo. Pero entonces pide su mole. Ah, sí, cuando quiere comer mole, quiero mole. Pues o sí, sea, claro. sí. Y luego en ocasiones se hace de comer lo que a él se le antoje. Ah, qué bonito. Sí, entonces pues nosotros tenemos esa flexibilidad, ¿no? Con él. ¿Tiene hermanos? No, es hijo único, pero tiene un primo que convive mucho con él. El primo lo quiere bastante y se aceptan mucho, conviven. Muy bien, esto le ayuda muchísimo, Sí. ¿no? Oye, a ver, Araceli, dime una cosa. ¿Qué pasó? Es hijo de tu hija. Es hijo de mi hija. ¿Qué pasó con tu hija y con el papá cuando ya se empezaron a dar cuenta que el niño tenía algún problema, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo en ellos? ¿Cómo lidiaron con eso? Ajá, aquí Carlos Eduardo, su mamá es madre soltera. Correcto. Entonces mi hija pues se apoyó mucho en nosotros. ¿En ti y en su papá? En mi esposo. Y entonces ella decía, mamá, ¿a dónde vamos? ¿Qué hacemos, no? Pues sí, porque además su mamá en aquel tiempo, muy joven, se embaraza a los 17 años. Válgame Dios. Entonces, pues una jovencita. Sí, realmente. Demasiado joven. Entonces, Pero qué tal que ahí estaban los papás echándole todos los kilos. Claro, siempre apoyando a mi hija y su hermano. O sea, en aquel tiempo mi hijo vivía con nosotros, pues joven, es mayor que mi hija, y y realmente mi hijo también apoyó muchísimo hasta la fecha. Adora a Carlos Eduardo. A Carlos Eduardo, se llevan muy bien. Sí, es un joven muy querido por todos nosotros. Qué bueno. Lo amamos. Eso es lo principal, ¿no? Que ellos Sí, sientan porque ese amor. el amor, ¿no? Entonces, el aceptar que presenta una situación te da herramientas, fuerza, ¿no? Para, pues, hacer todo por él, ¿no? Apoyar, buscar qué hacer, ¿no? Sí, claro. Y siempre un apoyo para él. Creo que uno de las limitaciones que tienen es aceptar el acercamiento físico. No sé si es en todos los casos. No es en todos los casos. Los besos, los abrazos, los Exactamente. apapachos. ¿Cómo acercarse a un joven, a un niño con este espectro? Pues aquí la importancia de la relación social. Interactuar con él como con cualquier persona,
tratando de buscar sus intereses, tratando de tratarlo bien, tratando de que él se sienta bien con nosotros. Entonces, esta parte de interacción social en la cual hay un déficit en ellos, vamos nosotros a aumentarla y vamos nosotros a brindársela con toda la paciencia, con todo el amor. En este caso, los papás, como le digo, con toda la confianza, acercarse al niño y conocerlo más, estar con él. Claro, sí. Aquí algo muy, como Sí. dice el maestro, algo bien importante en familia, ¿no? Cuando ya conocemos nosotros perfectamente a la persona, al hijo, al nieto, qué situación está, sí nos damos cuenta que no lo puede uno abrazar, ¿no? Porque no No se deja. acepta, ¿no? Entonces, pues uno le habla con cariño y no lo toca uno, ¿no? Entonces yo hasta... Es como una demostración de respetar, respeto, ¿no? Exactamente, el respeto, ¿no? Entonces, también cuando tenemos visitas en casa, y que van a ir a la casa, lo preparamos, le hablamos, va a venir X persona, va a pasar esto, es como darle un panorama de lo que va a suceder. Como un planito, ¿no? Exactamente, Anticipadamente. anticiparle todo. ¿Por qué? Porque si no se altera. Sí, claro, porque hay un cambio. Ajá, es un cambio. Todos los cambios para ellos les afectan. Les afectan. Bueno, déjenme, por favor, darle al público un número telefónico por si tienen preguntas que hacer. Este es el momento. El 2287-767309. Recuerden que las personas que ya amablemente hicieron el favor de venir a visitarnos y hablar de este tema tan interesante pertenecen a, bueno, no todos, pero en el caso de los dos especialistas, pertenecen al Centro de Atención Múltiple 68. Sí lo dije bien, Sí, ¿verdad? así es. Araceli es abuelita, pero su nieto va justamente al CAM. ¿Por qué digo esto? Porque mira, tengo una pregunta aquí de un mensaje de Facebook de Lidio Hertels. Dice, algunos tips o consejos que nos puedan dar para ayudar o apoyar a los maestros y psicólogos en torno justamente a cómo tratar a los niños con el síndrome de autismo. Yo creo que lo importante en esto es la información. Las personas le tenemos miedo a lo que no conocemos. Entonces, cuando no conocemos algo, nos es difícil aceptarlo. Si nosotros tenemos las herramientas o tenemos la información para apoyar, no nos va a costar. Simplemente vamos a ocupar las herramientas que tenemos para apoyar a nuestro niño. Entonces, entre padres y maestros, leer, informarse, buscar información, buscar apoyo donde se puedan informar. Y esto les va a ayudar. Talleres, Así es, cursos. todo lo que puedan aprender ellos, pues va a quitar este miedo y va a hacer que nosotros queramos trabajar con ellos. ¿Alguna literatura que pudieras recomendarles? También les podría ayudar mucho el estructurar su jornada a través de imágenes. Hacer una agenda visual para que el niño logre saber la secuencia de lo que tiene que hacer en una mañana. Esto es una estrategia que no solamente beneficia a un chicos dentro del espectro autista, sino también a chicos dentro del todo el grupo. Es un beneficio general. Entonces, el aplicar una rutina de trabajo a través de una agenda de imágenes va a permitir que el niño logre iniciar y finalizar actividades. A ver, aquí tenemos otra pregunta. Exactamente lo que dice el maestro, a nosotros nos ha funcionado como abuelos y la madre de mi nieto, los pictogramas. En la casa, en su casa, todas las imágenes, una secuencia de actividades a realizar diario. Sí, es decir, vamos a hacer como una especie de horario, como los que se usaban así antes es. cuando iba uno a la escuela, no sé si se acuerdan, de 8 a 9, matemáticas, de Exactamente. 9 a 10, Sí. historia. Algo así, pero con imágenes. Con imágenes. Imágenes concretas, A clave. lo mejor hasta Claras. fotos del propio niño. Puede ser también. De hecho, Así se de empieza. hecho se trabaja, ¿Sí? de hecho se trabaja con fotos de él, ¿no? Ay, yo pensé que me había venido una idea No, maravillosa. no. Se ya. llaman grados Sí. de iconicidad. Es que el niño Sí. primero va aprendiendo con su foto. Con su foto. Ya después cambiamos por claro, una porque imagen. se identifica. Así Se es. identifica. Ah, ¿Quién yo es? vistiéndome. Así es. Ajá. Después- Yo desayunando. Exactamente. Después sustituimos por una imagen a color y después sustituimos por una imagen en blanco y negro. O sea, le Para vamos cambiar- quitando Exacto. como esa parte de identificación. Para generalizarlo.
Perfecto, muy bien. Bueno, tengo otra pregunta. Por favor, si tiene dudas, aprovechen, los especialistas están aquí. Al 3x1. Al 3x1 y además, bueno, del Centro de Atención Múltiple 68. A ver, dice Dulcecito Vázquez, dice, buenas tardes. Mi bebé tiene 7 meses, pero por lo regular nunca está quieto y posee mucha fuerza cuando golpea algo. Aún no puede sostenerse sentadito. Mi pregunta es, ¿hay una posibilidad de que mi bebé sea autista? ¿Qué dirían? Yo como abuela que probablemente, ¿por qué? Porque tiene una fuerza y no se sienta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era característica que en aquel tiempo presentó mi nieto. No es algo... No es una regla. Exactamente, no es un patrón, pero son señas por ahí, o qué le podremos decir. Señales, indicadores. Indicador, es un indicador, ¿no? Entonces hay que estar muy al pendiente de él, porque probablemente más adelante, normalmente a los 2 años, no sé si estoy bien, a los 2 años es cuando se detecta más profundamente. Ya se diagnostica se diagnostica como tal. Ahora, cuando es un niño muy pequeño, por ejemplo, este bebé que tiene 7 meses, ¿se empieza a tratar ya? Se puede empezar a tratar. Lo primero que tenemos que ver es el diagnóstico, porque la cuestión que nos comentan aquí puede ser algún trastorno, cualquiera, no sabemos cuál. Tenemos que ver diferentes situaciones con observaciones clínicas como el juego simbólico, que es muy importante, es un déficit en los niños con autismo, juego simbólico, la atención conjunta, que esto quiere decir que el niño pueda estar poniendo atención a mí, a él mismo y a un objeto que yo estoy trabajando con él. Muchas veces los niños con autismo, nosotros estamos trabajando algún objeto y ellos están mirando para otro lado. Sí. No están con la atención en el objeto y en la persona. Es una característica. Esta es una característica central de autismo. Entonces, en este tipo de juegos simbólicos que ellos puedan agarrar cualquier cosa como un teléfono y jugar con un teléfono, los niños con autismo en la parte de la flexibilidad no van a aceptar este juego, ¿no? Este no es un teléfono, es un pedazo de madera, ¿no? No es un teléfono. Entonces, esta cuestión de comportamientos son en los que podemos ver desde muy pequeños la mirada de referencia, como mencioné antes, y ahí podemos detectar desde muy pequeños algunos déficits centrales de autismo. Bueno, aquí el consejo, por supuesto, para quien nos hizo favor de enviar su mensaje, Dulcecito Vázquez, yo y bueno, creo que todos aquí le sugeriríamos ir con el pediatra, pedirle orientación y de inmediato empezar a buscar un diagnóstico para el bebé, que le orienten sobre todo de cómo tratarlo y de cómo ir estableciendo pues desde ya una pequeña rutina y bueno, pues también prepararse como papás. Así es. Tomar cursos, Entender sería un poco para lo atender. mismo para los especialistas, ¿no? Así es, todos tenemos que informarnos, entender para atender y de esta manera vamos a tener las herramientas para poder darle calidad de vida a nuestros chicos con autismo. ¿Cómo entra un niño a un CAM? Dímelo así rapidísimo porque ya casi nos va. Normalmente por una solicitud de primaria en donde se detecta o pueden ir directamente al CAM para solicitar el apoyo. Hay muchos CAM. Sí. Hay muchos centros de atención múltiple en el estado de Veracruz. Así es. ¿Hay en otras partes de México? Sí, ¿O solamente en toda es la algo particular? En toda la República. Son federales. Sí, así es. Muy bien, entonces seguramente muy cerca de su casa hay un centro de atención múltiple y tienen un número. En el caso, el que está representado aquí es el número 68, pero hay otros más en Jalapa, a lo mejor están más cerca de su domicilio, no sé cómo mandan a los niños a uno determinado, pero me imagino que por la cercanía Así quizá, es, buscamos ¿verdad? que estén cerca de su casa para que puedan asistir de manera puntual y sistemática. No nos quede tan lejos de su casa para que se dificulte. Sí, claro. Dicen que la mejor escuela es la que está en la esquina de tu casa. Así es. Entonces, pues yo creo que pasa un poco con el CAM. ¿Todavía tenemos tiempo? 30 segundos. No, pues ya no tenemos tiempo. Yo les quiero agradecer muchísimo primero a las personas que siguieron esta transmisión. Por favor, compártala en redes sociales. Si a usted le parece que ha sido interesante, si usted conoce a alguna familia que está sufriendo un poco por este desconocimiento del espectro autista o personas que crean que necesitan pues
un poco más de conocimiento, por favor compártalo a través de sus redes sociales. Y bueno, yo le vuelvo a dar el teléfono, todavía podemos recibir llamadas que se podrán contestar a través de un WhatsApp, Claro. 2287-767309. ¿El CAM tiene algún teléfono, alguno de ustedes a donde les puedan hacer preguntas? El teléfono no lo tengo ahorita, pero lo podemos poner. Te lo facilitamos. Así Ujú. es. ¿Sí? Sí, sí, Bueno, muy bien. De todas maneras, si usted ve algo raro en su bebé, no lo deje, por favor. Este es parte del amor de padre. Exactamente. Inmediatamente busque. Uno cuando tiene un bebé recién nacido, bueno, está Es todo lo el más tiempo. hermoso. Claro, y estás todo el tiempo observándolo y estás esperando que le salgan lágrimas y Sí, estás claro, esperando no. que Así es. sonría. Si el niño no presenta estas características, algo está pasando con él. Atiéndalo de inmediato. Les agradezco muchísimo. Gracias. que hayan venido. Ha sido un Hasta luego. placer Gracias. tenerlos Gracias por la aquí en el invitación. programa. Y bueno, pues yo lo espero en el siguiente programa de soluciones. Por lo pronto, por favor, comparta el programa en redes sociales. Nos vemos. Gracias.